Saludos a todos, soy el padre Raúl Díaz Quirós, sacerdote diocesano. Me ha pedido el padre Arturo compartir con ustedes algunos puntos sobre el profetismo bíblico. Evidentemente será una probadita, porque para comprender mejor estos libros, pues es necesario conocer el contexto histórico de cada profeta, leer todos los libros proféticos y considerar también el largo proceso de redacción que recorrieron para quedar como los conocemos hoy. Más de alguno se preguntará si estos libros hoy tienen algo que decirnos. Resulta que la pandemia nos ha saturado, incluso enfermado con tantas voces tratando de afirmar, de negar, de buscar culpables, de proponer terapias, de contabilizar efectos. Se han levantado quienes dicen que Dios nos está castigando, que el nuevo orden mundial está imponiendo su voluntad, que la naturaleza se está vengando. Ciertamente Dios quiere decirnos algo en medio de esta situación y sigue acompañando a su pueblo con voces proféticas. Y no me refiero al fundamentalista que anuncia el fin del mundo, ni al analista económico, social o político que prevé escenarios catastróficos como resultado lógico de los factores que se están conjugando. Tampoco me refiero a los supuestos videntes que sueñan, ven o oyen cosas rarísimas, no. Me refiero a los hombres y mujeres creyentes, impulsados por el Espíritu de Dios, que buscan la verdad, luchan por la justicia y viven con coherencia su fe, incluso con consecuencias negativas para ellos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay una serie de libros denominados proféticos. Los hemos clasificado en profetas mayores y menores. Esta clasificación se debe a la extensión de los libros que llevan su nombre. Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero estos libros no abarcan todos los testimonios proféticos de la Biblia. Los judíos llaman, de hecho, profetas anteriores a libros como 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, que nosotros consideramos históricos, y los llaman profetas posteriores, o llaman así, a los que tienen un libro propio. Y tienen razón, porque en los libros históricos las figuras proféticas tienen un papel relevante. Seguro que les suena el profeta Natán con David, Elías, Eliseo. Ellos no tienen un libro con sus profecías, pero sí tuvieron una actuación importante en la historia de Judá. No tenemos certeza de los datos biográficos de todos los profetas, pero podríamos aventurar un cuadro cronológico. Los profetas anteriores o no escritores se ubicarían así. Del siglo XI a.C., Samuel en tiempos del rey Saúl y David, Natán y Gad en tiempos del rey David. Luego, en el siglo X, cuando se separan los reinos de Israel y de Judá, Semaías, Agías y Hananim. Del siglo IX a.C., Jehú, Elías y Eliseo. Luego vendrían los profetas posteriores o escritores. Del siglo VIII tenemos a Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Del siglo VII a.C., a Jeremías en el inicio, Nahum, Habacuc, Sofonías y Joel. Del siglo VI tendríamos también, o continuaría Jeremías, Ezequiel, Abdías, Daniel, Ageo y Zacarías. Y del siglo V a.C., Malaquías, considerado el último profeta. A muchos de ellos les tocó acompañar momentos muy convulsos de la historia de Israel y de Judá. A Samuel, por ejemplo, le tocó el paso del caudillismo a la monarquía. A Natán y Gad, la consolidación de la monarquía davídica. Al profeta Isaías, la rebelión en contra de los asirios en tiempo del rey Ahaz. Y junto con Miqueas, el primer destierro y el fin del reino del norte en el 722 a.C. A los profetas Jeremías, Ezequiel, Baruc, el destierro del reino de Judá, el final de la monarquía y la destrucción de Jerusalén a manos de los babilónicos en el 587 a.C. El regreso del destierro y la reconstrucción de Jerusalén bajo el dominio persa fue acompañado por los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Había dos tipos de profetas, los llamados por Dios y los profetas de la corte, es decir, al servicio del rey y del estado. Ya saben ustedes, esos que si el rey preguntaba qué hora era, contestarían pues la que usted diga. Les platico 3 casos paradigmáticos. En tiempos del rey Ahab, en la parte norte, Jezabel, la esposa del rey, había mandado matar a muchos profetas de Yahvé y había traído profetas de Baal, un dios fenicio, de donde ella era. Pero Abdías, el mayordomo de palacio, había ocultado y alimentado a 100 profetas de Yahvé. Uno de ellos, ¿se imaginan quién era? Elías, ¿sí? El que apareció con Jesús en la transfiguración. Este profeta retó a 450 profetas de Baal y los asesinó.
Evidentemente la reina Jezabel lo persiguió y lo quería muerto, cosa que no logró. Otro caso, el profeta Amós, que vivió más o menos hace unos 2800 años más o menos, era originario de la parte sur de Palestina, de Tecoa. Fue a predicar a la parte rica, al norte, al reino de Israel, y se topó con Amasías, el profeta oficial de la corte del rey Jeroboam II, y que le dijo: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allá la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós, acostumbrado a la vida de campesino y a lidiar con animales bravos, le contesta: yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Se los traduzco: no vengo a profetizar porque tenga hambre o no tenga trabajo o no sepa hacer otra cosa. Yo no soy como tú, que tienes el cargo por ser hijo de otro profeta. Te heredaron la plaza, diríamos hoy, y además te pagan por serlo. Yo estoy aquí porque el Señor me llamó y me dio una misión. Otro que tuvo problemas con estos profetas de la corte fue Jeremías. En tiempos previos al destierro de Judá, cuando gobernaba Sedecías, estaba un profeta llamado Ananías, que trabajaba en Gabaón. Jeremías recibe la orden por parte de Dios: fabrícate unas ataduras y unas barras de yugo y ajustalas a tu cuello. Y luego le da un oráculo en el que decía que aceptaran el dominio de Babilonia y después el Señor los traería de allá. El profeta lo hizo, pero el profeta Ananías, ante los sacerdotes y el pueblo, contradijo a Jeremías. Les dijo que Dios quebraría el yugo de Babilonia. Le quitó el yugo de madera a Jeremías y lo rompió. Jeremías se fue y regresó con un yugo de metal y le advirtió: tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, como signo de la opresión de Babilonia y del castigo que Dios había planeado por esa desobediencia. Y luego le tocó a Ananías: escucha bien, el Señor te ha enviado, no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Luego le anunció su muerte y efectivamente en ese mismo año murió. Estos tres ejemplos nos dan datos muy interesantes. Primero, el profeta era llamado por Dios y él le otorgaba la misión que debía desempeñar. Ordinariamente era un contrapeso a la autoridad de los reyes y de los organismos de gobierno y de culto que estaban también en manos del rey. Por ejemplo, el templo de Jerusalén en la parte sur era como el santuario u oratorio del rey, sostenido económicamente por él. En el reino del norte había varios templos, ya mencionamos a Betel, el santuario del rey del norte en manos de Amasías, y no era el único. También se notó que el carácter profético podía ser dado a una persona o a una comunidad de profetas. Además, podían ser llamadas personas de cualquier estrato social. Eliseo y Amós, por lo que sabemos, eran campesinos. Jeremías parece que era de la aristocracia, de las familias influyentes de Jerusalén. Con los datos que les ofrecí, parecería que el profeta solo intervenía en lo político. De hecho, no. Muchos de ellos tuvieron que gritar de parte de Dios a favor de la justicia social. Y si el culto servía de tapadera o de anestesia a la conciencia, también lo criticaban fuertemente. Vamos a hacer un recorrido. Empezamos en el siglo VIII. Amós no se medía, 2:6-12. Así habla el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Yo suscité profetas entre sus hijos y nazireos entre sus jóvenes, pero ustedes hicieron beber vino a los nazireos, cosa que estaba prohibida para ellos, y ordenaron a los profetas: no profeticen, o sea, no hagan lo que el Señor les dijo. Y comunicaba sin tapujos el sentir de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5, 21-24, dice esto: yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Oseas era lapidario en su mensaje de parte de Dios. En el capítulo 6, versículo 6, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos.
El libro de Isaías prácticamente se abre con estas palabras, el capítulo 1, versículos 11 a 17. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la gracia de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multiplican las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Más adelante, el capítulo 29, versículo 13, dice así: el Señor ha dicho, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el temor que me tiene no es más que un precepto humano aprendido por rutina. En 32:6, porque el necio deja vacío el estómago hambriento y privado de bebida al sediento. Miqueas, en el capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. En el siglo VII, Joel pregonaba, versículo 1, 13, versículo 13. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. En el siglo VI, Jeremías reclamaba de parte de Dios: ¿qué me importa el incienso que llega de Sabá y la caña aromática de un país lejano? Yo no acepto los holocaustos de ustedes y sus sacrificios no me agradan. Ezequiel, capítulo 18, versículos 16 a 17. El que da de su pan al hambriento, viste el desnudo, este no morirá por la culpa de su padre, vivirá sin duda. En el mismo siglo VI, durante el retorno del destierro, Zacarías anunció, capítulo 7, versículos 9 a 10. Así habla el Señor de los ejércitos: hagan justicia de verdad, practiquen mutuamente la fidelidad y la misericordia. No opriman a la viuda ni al huérfano, al extranjero ni al pobre, y no piensen en hacer mal unos a otros. El llamado trito Isaías decía, esto está en el capítulo 58, versículos 6 a 7 y 10, ¿no será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿Presión? ¿No será partir el hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Si repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz. Cada uno de ustedes puede hacer en su casa una traducción a las cosas que hacemos hoy y sonarían espantosamente fuertes. Más de alguno me quitaría el micrófono para no escucharlas, ¿no? Ahora, muchos pensarán que el profeta solo amenazaba, pero no es así. Ellos también llevaban consuelo y esperanza. Recordemos dos profecías. La primera, para mí, es la más bonita de las profecías. Está en Isaías 11, de los versículos 1 al 9. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y también de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles, decidirá con rectitud para los pobres del país, herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía.
sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Una profecía muy bonita que retoma los orígenes, la armonía inicial. Vean ustedes el alimento que les da a los animales y al hombre, a todos, allá en el capítulo 1, el Génesis. La segunda es de Jeremías. El mismo profeta que anunció la desgracia para el pueblo tiene que anunciar ahora un nuevo renacer. Es el capítulo 31, versículos 10 al 14. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anuncien en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, el vino nuevo, el aceite, hacia las crías de ovejas y de vacas. Sus almas como un jardín bien regado y no volverán a desfallecer. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré en su aflicción. Colmaré a los sacerdotes con la grasa de las víctimas y mi pueblo se saciará de mis bienes, oráculo del Señor. Pues bien, no me resta más que recordarle dos cosas. Una, el Señor sigue llamando profetas y podría ser usted. En su bautismo le ungieron con crisma y le dijeron que por su bautismo había quedado incorporada a Cristo profeta, sacerdote y rey. Segundo, la justicia social espera hacerse realidad y no nos hagamos que la Virgen nos habla y que solo con novenas, rosarios, flores y peregrinaciones nos vamos a salvar. Recuerde que los que son bienvenidos en el cielo son aquellos que practicaron la caridad con el hambriento, el sediento, el desnudo, el forastero, el enfermo y el encarcelado. Pues espero que esta cápsula les ayude en su crecimiento en la fe y abusando de la confianza del Padre Arturo, los invito a rescatar 33 catequesis sobre la salvación, la redención y la vida de Cristo en la serie Redención 33, dirigida por servidor, y sobre la dignidad del ser humano y la antropología católica en la serie Imagen Divina 23x2 en la plataforma de Facebook Mensajeros Digitales. Padre Arturo, pues muchas gracias por la invitación a participar con esta cápsula en tu canal. Ánimo y mucha suerte. Bendiciones de Dios.